Hola a todos amantes del entretenimiento y las noticias de última hora. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí en otro vídeo donde vamos a desentrañar un tema que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, sin aliento y, me atrevería a decir, completamente impactado. Si eres de los que disfruta de las historias que nos hacen creer en lo inesperado, en los giros de guión de la vida real que superan cualquier ficción, entonces estás en el lugar correcto. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy, y que nos lleva directamente al 10 de diciembre de 2025, es una de esas noticias que no solo dominó los titulares, sino que también se coló en cada conversación, en cada red social, en cada rincón de Internet. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante relato, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundo para darle al botón de suscribir, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les encanta nuestro contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las historias más intrigantes del momento. Ahora sí, ¿están listos? Porque la noticia de Ozge y Serkan que sorprendió a todos, créanme, tiene más capas de las que imaginan. La fecha está grabada en la memoria colectiva, 10 de diciembre de 2025. Un día que comenzó como cualquier otro pero que rápidamente se transformó en un hito, un antes y un después para la farándula, para el mundo del espectáculo, y para todos aquellos que hemos seguido de cerca las trayectorias de dos de las estrellas más queridas y enigmáticas del panorama internacional, Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese día, debemos retroceder un poco y recordar la trayectoria de esta pareja. Ozge y Serkan no son solo dos nombres famosos, son sinónimo de talento, carisma y una historia de amor que ha cautivado a millones desde que sus caminos se cruzaron en el set de una de las series más exitosas de la televisión turca. Su romance, que floreció bajo los focos y se consolidó lejos de ellos, siempre ha sido un pilar de estabilidad y discreción en un mundo a menudo turbulento. Se casaron en una hermosa ceremonia íntima, compartiendo solo destellos de su felicidad, manteniendo su vida privada con una dignidad y un respeto que pocos consiguen en el ojo público. Tras su matrimonio, sus carreras individuales siguieron en ascenso, cada uno cosechando éxitos en diferentes proyectos, pero siempre dejando claro el fuerte lazo que los unía. Sin embargo, en los meses previos a diciembre de 2025, había una especie de, llamémoslo, calma inusual. Ozge había estado menos activa en redes sociales, Serkan había rechazado varios proyectos de alto perfil, y las apariciones públicas conjuntas eran cada vez más escasas. Esto, como era de esperar, encendió las alarmas de los fans y de la prensa rosa. Las teorías empezaron a circular como pólvora: crisis matrimonial. ¿Un proyecto secreto? ¿Acaso estaban planeando una mudanza a otro país? Los rumores eran incontables y en su mayoría, infundados, pero el silencio de la pareja solo avivaba aún más el fuego de la especulación. La tensión crecía, la curiosidad era palpable y el mundo esperaba cualquier señal, cualquier pista. Y entonces llegó el 10 de diciembre. Ese día, sin previo aviso, en medio de la tarde, una publicación conjunta apareció simultáneamente en las cuentas de Instagram de Ozge y Serkan. No era una foto de una alfombra roja, ni un anuncio de un nuevo proyecto actoral. Era una imagen sencilla, pero cargada de simbolismo, las manos entrelazadas de ambos, y una pequeña ecografía borrosa sostenida con delicadeza. El texto que acompañaba la imagen era breve, pero decía todo lo que el mundo necesitaba saber y a la vez, abría la puerta a un universo de preguntas. Un nuevo capítulo comienza. Nuestra familia crece. Y con ella un sueño que ha estado gestándose en nuestros corazones por mucho tiempo. Próximamente, más detalles. La noticia de su embarazo, tan esperada por sus seguidores, por sí sola habría sido motivo de júbilo y un titular enorme. Pero el remate, la frase sobre un sueño que ha estado gestándose en nuestros corazones, eso fue lo que realmente desató el frenesí. No era solo un bebé, había algo más, algo mucho más grande, mucho más inesperado. Horas después de esa primera publicación, la pareja sorprendió a todos nuevamente al aparecer en un comunicado en vivo, que se transmitió en simultáneo por varias plataformas. La escenografía era íntima, hogareña, sin las parafernalias de una conferencia de prensa. Ambos sentados cómodamente, visiblemente emocionados pero con una serenidad que denotaba la importancia de sus palabras, se dirigieron a su público. Ozge, con una sonrisa radiante y una mano en su vientre, fue la primera en hablar, confirmando la maravillosa noticia del embarazo y expresando:
La inmensa alegría que sentían por la llegada de su primer hijo. Las redes explotaron con mensajes de felicitación, emojis de corazones y lágrimas de emoción. Pero la verdadera bomba, la parte de la noticia que realmente dejó a todos sin aliento, vino después. Serkan tomó la palabra y con una voz cargada de convicción y pasión, reveló el otro gran anuncio. No solo estaban esperando un bebé, estaban lanzando una iniciativa sin precedentes, una fundación dedicada a la conservación y promoción de las artes y la cultura local en regiones desfavorecidas de Turquía. Una fundación que llevaría el nombre de Raíces y Alas, simbolizando la importancia de conectar con el patrimonio cultural a la vez que se fomentan las nuevas expresiones artísticas y se brinda apoyo a jóvenes talentos. Lo impactante de este anuncio no era solo la fundación en sí, sino el compromiso que implicaba. Serkan explicó que si bien siempre habían sido apasionados por el arte, la inminente llegada de su hijo les había impulsado a reflexionar profundamente sobre el legado que querían dejar, no solo como artistas, sino como seres humanos. Hablaron de la necesidad de devolver a la sociedad, de invertir en el futuro de las nuevas generaciones a través de la cultura. Y aquí viene la parte que dejó a la industria del entretenimiento completamente atónita. Para dedicarse de lleno a este proyecto y a su nueva etapa como padres, Özge y Serkan anunciaron que se tomarían una pausa indefinida de la actuación. Sí, lo escucharon bien. Una pausa indefinida. Dos de los actores más cotizados, en la cima de sus carreras, eligiendo retirarse temporalmente de los focos para dedicarse a su familia y a una causa social. La decisión fue descrita como valiente, audaz y, para muchos, totalmente inesperada. En un mundo donde la fama y el éxito son perseguidos con avidez, la elección de Özge y Serkan de dar un paso atrás y priorizar otros valores fue un soplo de aire fresco, un recordatorio de que hay cosas más allá de los reflectores. La reacción fue instantánea y masiva. Las noticias no tardaron en circular por todos los medios de comunicación, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Revistas especializadas, portales de noticias de entretenimiento, todos se hicieron eco de la doble revelación. Colegas de profesión, directores, productores y, por supuesto, millones de fans, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, admiración y, por qué no decirlo, un toque de sorpresa melancólica por la pausa en sus carreras. La historia de Özge y Serkan se convirtió en mucho más que una simple noticia de celebridades, se transformó en un debate sobre las prioridades en la vida, el equilibrio entre la vida personal y profesional, y el impacto que las figuras públicas pueden tener más allá de su arte. La Fundación Raíces y Alas inmediatamente ganó una atracción increíble, con donaciones y propuestas de colaboración llegando desde todos los rincones del mundo. La gente quería ser parte de este hermoso sueño. La decisión de la pareja de poner en pausa sus carreras en un momento tan álgido fue interpretada de diversas maneras. Para algunos, fue una declaración de principios, una muestra de que su amor y sus valores eran más importantes que el brillo de Hollywood o los lucrativos contratos. Para otros fue una apuesta arriesgada, una que podría costarles su lugar en una industria tan competitiva. Pero lo cierto es que la autenticidad con la que compartieron sus motivaciones resonó profundamente en el público. Özge habló de la necesidad de vivir plenamente la maternidad, de no querer perderse ni un solo momento de la infancia de su hijo. Serkan, por su parte, enfatizó cómo el proyecto de la fundación había sido una inquietud latente por años, y cómo la perspectiva de ser padre les había dado el empuje final para hacerlo realidad. Ambos dejaron claro que no era un adiós, sino un hasta pronto, un tiempo para crecer, para construir, para sembrar. La profundidad de su compromiso con la fundación era evidente. Explicaron que se involucrarían activamente en cada etapa, desde la selección de proyectos hasta la búsqueda de talentos, pasando por la gestión de recursos y la expansión de sus programas educativos y artísticos. Querían que la fundación no fuera solo un nombre, sino un verdadero motor de cambio cultural y social. Esta impactante noticia no solo nos habló del embarazo y la fundación, nos habló de una evolución personal y de pareja. Nos mostró a dos personas que, a pesar de tenerlo todo en el mundo del espectáculo, buscaron un propósito más allá de la fama. Nos mostró una historia de amor que se expandía, no solo con la llegada de un bebé, sino también con el compromiso de dejar una huella positiva en el mundo. La elección de dar este paso en conjunto, apoyándose mutuamente en esta nueva y ambiciosa etapa de sus vidas, fue lo que realmente cimentó el impacto de la noticia. Era una demostración de una unión inquebrantable, de un equipo que miraba hacia el futuro con una visión compartida. Y sinceramente es difícil no sentir admiración por su valentía.
Dejar la comodidad y el éxito asegurado para emprender un camino menos predecible, pero profundamente significativo, requiere una gran dosis de coraje y convicción. El 10 de diciembre de 2025 no fue solo el día en que Ozge y Serkan anunciaron un bebé y una fundación, fue el día en que redefinieron lo que significa ser una celebridad con propósito, y nos recordaron que las historias de amor más bellas a menudo son aquellas que van más allá de lo romántico para abrazar una visión más amplia de la vida y el legado. Así que para resumir esta increíble historia, el 10 de diciembre de 2025 quedará marcado como el día en que Ozge y Serkan no solo revelaron la dulce espera de su primer hijo, sino que también anunciaron una pausa indefinida en sus exitosas carreras para dedicarse a una causa profundamente significativa, la creación de la Fundación Raíces y Alas, un proyecto que busca nutrir el arte y la cultura en las comunidades más vulnerables. Fue una doble noticia que superó todas las expectativas y demostró la inmensa capacidad de esta pareja para sorprender, inspirar y recordarnos que hay mucho más en la vida que el brillo de los focos. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje a través de una de las noticias más conmovedoras y significativas de los últimos tiempos. Su tiempo y su atención son un regalo, y realmente aprecio que se queden hasta el final. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante decisión. ¿Les sorprendió la pausa en sus carreras? ¿Creen que es un buen movimiento? ¿Qué expectativas tienen para la Fundación Raíces y Alas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me muero por leer sus opiniones, teorías y predicciones. Sus ideas enriquecen muchísimo nuestras conversaciones. Y por favor, si disfrutaron de este análisis, si les pareció intrigante y valioso, no se vayan sin darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.